Ahí está mi familia para servirles. Gracias por tenernos aquí. Estaba en Santiago de Chile y estaba en el teléfono con mi hijo Víctor. Mi hijo Víctor, que les presenté aquí de 7. Y a él le gusta mucho la geografía. Entonces él estaba tratando de localizar a papá en el mapa. Y me dice, papi, ¿dónde estás? Y yo le digo, estoy en Santiago de Chile, mijo. Y él me dice, ¿y eso dónde queda? Y yo le digo, bueno, tú dime dónde queda. Y él me dijo, a la par de Argentina. Y yo le dije, muy bien, mijo. Y luego ya se vino a otro ámbito y me dice, papi, ¿y yo dónde nací? Y yo le digo, bueno, tú dime dónde naciste. Y él me dice, en Chicago, en Illinois. Digo, muy bien, mijo, excelente. Y él dice, ok. Y luego cambió y dice, papi, ¿y cuando la gente tiene a Cristo en su corazón y se muere, a dónde va? Entonces él está tratando de ponerlo en geografía, ¿no? En algún mapa. Y entonces yo le digo, bueno, tú dime, mijo, ¿a dónde? Y él dice, ¿al cielo? Digo, muy bien, muy bien. Nosotros estamos en Miami, ¿no? Donde hay mucho calor. Entonces él está tratando de pensar Miami, Santiago, Chicago, donde yo nací. Y de repente me cambió la pregunta y me dice, ok, papi, ¿y cuando la gente muere y no tiene a Cristo en su corazón, a dónde se van? Y le digo, bueno, mijo, tú dime a dónde. Y él me dice, Miami. que es donde vivimos ahora. Ahora, usted ve que la perspectiva de mi hijo en cuanto a infierno y cielo está un poco distorsionada. Todavía él a su edad no ha llegado a captar la perspectiva correcta de lo teológico o de lo espiritual y de lo material y lo terrenal. Ahora yo quiero que vayamos a un pasaje donde Jesús se encuentra a la orilla del mar. Ya que estamos nosotros a la orilla del mar, pues hablemos acerca de Jesús a la orilla del mar. Y hablemos acerca de lo que Jesús le va a hablar a sus discípulos para que mantengan la perspectiva correcta acerca de ciertas cosas, especialmente aquellos de nosotros que somos líderes para el nuevo siglo. Entonces le voy a pedir que abra sus Biblias en Marcos capítulo 1. Y vamos a abrir el pasaje en el versículo 12. Y usted tiene que entender aquí que yo le voy a decir algo que va a molestar a muchas personas. Lo voy a aclarar otra vez. Hay algunos que me han hecho preguntas y las voy a aclarar. Primero, alguien me preguntó si yo era filósofo. No soy filósofo. Yo enseño filosofía y educación y teología y Biblia en la universidad en Miami, pero no soy filósofo. Ahora, otra cosa que quiero aclarar. Un profesor me decía en el departamento de filosofía cuando estaba estudiando, él me decía, Jeffrey, si tú haces a la gente creer que los estás haciendo pensar, te van a amar por ello. Pero si tú los haces pensar de veras, te van a odiar por ello. Entonces, uno de los propósitos de venir desde Miami es para que ustedes como líderes sean retados a pensar. Y si alguno de ustedes se enoja conmigo, está bien, yo me monto un avión el viernes y me regreso a mi casa. Yo no tengo problema con venir y decirles cosas que posiblemente les sacudan su forma de pensar, pero tiene un propósito. Que al yo sacudir su forma de pensar, usted pueda acercarse más a Dios. Esa es la razón. Entonces yo quiero que ustedes me conozcan y entiendan que la razón por qué yo voy a retar su mente es porque la palabra de Dios en Romanos 12 dice que nuestra vida es transformada a través de la renovación de nuestro entendimiento. Cuando nuestra cabeza, cuando nuestra mente empieza a ver las cosas como Dios las ve, nuestra vida empieza a ser transformada. Y eso es lo que queremos como líderes, que nosotros podamos ser transformados para impactar a otros. Y entonces hoy yo quiero hablar acerca de el llamado al liderazgo. Levanten la mano, ¿cuántos de ustedes tienen el llamado a ser líderes? Levanten la mano. Llamado a ser líderes. Están aquí porque son líderes. Entonces hoy vamos a hablar de la perspectiva correcta del llamado. Pero antes de llegar a ese pasaje, tenemos que ir a la tentación de Jesús. Y lo tenemos en Marcos capítulo 1 versículo 12. Y mire lo que sucede. Luego, o sea, después del bautismo, ¿recuerda si ayer hablé del bautismo? Y cómo Dios habló con su hijo. Y hablamos acerca del amor incondicional y de mostrarle a otros que vemos lo bueno que ellos están haciendo. Entonces mire, versículo 12. Luego el Espíritu lo impulsó al desierto, a Jesús. El Espíritu se lo lleva al desierto. Y estuvo allí en el desierto 40 días. Era tentado por Satanás. ¿Por qué? Porque Dios no tienta a nadie, dice la palabra de Dios, ¿no es cierto? Pero Satanás lo estaba tentando. Pero mire qué interesante, Marcos no termina allí. Porque mire lo que dice al final. Y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Yo quiero sugerirles que la razón por qué Marcos incluye a las fieras allí es porque un líder como Jesús, que estaba siendo preparado para empezar su ministerio, de hecho va a ser el llamado aquí a unos pescadores en un momento, tiene que tener, escuche bien, la perspectiva correcta si usted está apuntando de dos cosas. Primero, de la tentación, y segundo, de la prueba.
¿Por qué? Porque yo pienso que la razón por qué Marcos menciona fieras es porque las fieras eran parte de una prueba de Jesús. Porque si no, ¿por qué mencionó las fieras? Dice, estaba siendo tentado por Satanás, pero habían fieras, habían pruebas. Entonces Jesús estaba en medio de la tentación y en medio de la prueba. Ahora, ¿por qué quiero decir la perspectiva correcta de la tentación? La primera vez que yo llegué a los Estados Unidos, entré a un Walmart. Y ahí en Walmart hay un montón de lugares donde uno puede distraerse viendo cosas. Y había un lugar donde habían revistas. Y tenía 18 años y nadie me conocía en los Estados Unidos. Y llegué donde estaban las revistas. Si usted ha visto lugares de revistas, habían carros, motos, bikinis, carros, motos. O sea, dentro de todas las revistas había una revista que era una revista de mujeres en bikini o en traje de baño. Entonces cuando yo llegué, yo pensé, pero aquí nadie, ¿quién me conoce? Y entonces a mí me dio la tentación de ver una de las revistas con mujeres en bikini. Y uno empieza a justificar con la tentación, aunque seamos líderes, empieza uno, bueno, es la creación del Señor. Todo lo que respira alaba al Señor, hay que ver cómo respiran. No, o sea, uno empieza a justificar su pecado y uno empieza, bueno, pero aquí ¿quién me está viendo? ¿Aquí quién me conoce? Carros, motos, bikinis, motos. A mí me gustan los carros, me gustan las motos. Pero me llamaba mucho la atención la revista de mujeres en bikini o en traje de baño. Entonces uno empieza a luchar con la tentación. Como líderes no estamos exentos a la tentación. Y más los hombres, quiero hacer un paréntesis aquí, decirles, si eres líder tienes que tener mucho cuidado, porque como líder Satanás va a estar como león rugiente buscando cómo devorarte y dejarte en pedacitos. Cosas tan sencillas como, ya en mi oficina todos saben que mis secretarias todas tienen que ser feas. O sea, no se lo decimos, ¿no? Pero secretaria fea, requisito número 1, fea. Entre más fea mejor. Para evitar la tentación es mejor. Requisito número 1. Escúcheme, cosas tan sencillas que como líderes no podemos ni siquiera darnos el lujo de aconsejar a una persona del sexo opuesto solos. No podemos. ¿Por qué? Porque Satanás va a buscar una ocasión para ¡pam!, agarrarnos. Yo tengo 18 años de trabajar con jóvenes y ustedes nunca me van a ver a mí solo con una de las chicas de mi grupo de jóvenes, nunca. De hecho, en mi oficina o en el centro de consejería teníamos bien claro que cuando había una consejería, o estaba mi esposa conmigo, o la puerta estaba abierta, o si era necesario tener la puerta cerrada, una ventana donde se podía ver de adentro, para protegernos. Escúchame, ¿sabe por qué le digo esto? Y estoy tan enfatizando esto, porque tengo muchos amigos que eran grandes líderes y ahora están vendiendo seguros de vida, porque ya no tienen la credibilidad, porque cayeron en tentación, se involucraron sexualmente con alguien y terminaron arruinando su testimonio y su credibilidad de líderes. Entonces, que nadie nunca nos haga creer que como somos líderes estamos exentos a la tentación. La revista, carros, motos, bikinis, mujeres en bikini, carros, motos. Y aquí nadie me conoce. Y agarré una revista y abrí la revista, y cuando abrí la revista alguien me tocó el hombro y me di la vuelta y era una chica y me dice, tú eres Jeffrey de León. Yo te conocí en Brasil en una conferencia que diste en 1987, 5 años antes. Y me di la vuelta con la revista de carros. Usted pensó que iba a agarrar la mala revista, ¿eh? No. Aquel día yo tomé la decisión correcta de tomar una revista que no me iba a hacer a mí caer en la tentación, porque todos vamos a ser tentados, pero no todos vamos a caer en la tentación. Y créame, Satanás va a buscar ocasiones ideales para tentarnos y arruinarnos la vida. Y el Espíritu se lo lleva a Jesús y él pasó la tentación. Otro ejemplo bien sencillo: mi profesor de ministerio juvenil entró al banco y le dio el cheque, y la señorita le dio $200 extra, y él salió del banco, empezó a contar y contó 100, $200 de más. Oh, gracias Señor por tu provisión, gracias por proveer para mis necesidades. No, él tomó el dinero y dijo, este dinero no es mío, lo voy a devolver. Y entró al banco y le dijo a la cajera, señorita, usted me dio $200 de más. Y ella dijo, yo sé, yo estaba en su iglesia el domingo cuando usted predicó de la integridad y quería saber si es cierto. Menos mal que este líder sabía cómo enfrentar la tentación. Con la tentación no se juega. Con la tentación hay que huir, hay que empacar nuestras maletas, y si nos da tiempo, mejor ni siquiera empacar las maletas, salir corriendo.
porque Satanás está buscando cómo derrotarnos. Y Jesús tenía la perspectiva correcta de la tentación, pero además la perspectiva correcta de la prueba, porque habían fieras. Quiere decir que habían pruebas dentro de las tentaciones. Escúcheme bien, Dios no tienta, Satanás, pero Dios provee pruebas en nuestras vidas. Ahora, perspectiva correcta de liderazgo para el nuevo siglo. Escúcheme bien, muchas veces nosotros hemos malinterpretado el pasaje que habla de las tentaciones, donde dice que Dios no va a permitir que venga una tentación más allá de lo que podamos soportar. ¿Cierto o no? Pero eso no es cierto acerca de las pruebas. En otras palabras, Dios va a asegurarse que las pruebas que vienen a nuestra vida sean más de lo que podamos soportar, porque entonces Él brillará en medio de la prueba cuando nosotros ya no podemos. Entonces no nos confundamos la prueba y decimos, es que el Señor nunca te va a dar una prueba que no puedas soportar. Pero por supuesto que sí. A este niño le regalaron un arenero y estaba jugando con el arenero con sus carritos. Todos los días jugaba en su arenero. Y un día unos amigos le hicieron una broma y le pusieron una gran piedra en el arenero. Y cuando él llegó al día siguiente para jugar en su arenero, estaba la gran piedra allí. Y trató de moverla. No la podía mover. 4 horas después el papá lo encontró así sobre la piedra. Y llegó el papá y le dijo, mijo, ¿qué estás haciendo? No, es que unos amigos me pusieron esa piedra y no la pude mover. Y su papá le dice, mijo, ¿no probaste con todas tus fuerzas? Y el niño le dice, papi, pero tengo 4 horas de tratar con todas mis fuerzas. Y el papá movió al niño del camino. El papá movió la piedra. Y luego le dice al hijo, ven, mijo, esas son todas las fuerzas que tú tienes. ¿Por qué? Porque cuando usted y yo ya no podemos, Dios sí puede. Pero nosotros tenemos que quitarnos del camino y dejar que Dios, en medio de la prueba difícil e imposible, Dios sea Dios. Perspectiva correcta de las pruebas. Por supuesto que van a haber pruebas que no podemos nosotros soportar. Mi esposa, 4 operaciones mayores. Imagínese usted, viene de California y se va de misionera a Guatemala. 3 años después nos casamos, regresamos a Guatemala y empezando nuestro ministerio en Guatemala, ¡pum!, operación mayor para mi esposa, reconstrucción del hombro. Jugando voleibol con unos muchachos, porque eso sí hacemos bastante, es jugar deportes. Nos gusta mucho el voleibol, el básquetbol, todos los deportes. Y jugando con unos chicos, le golpearon el hombro, operación del hombro. Primera pregunta, cuando algo va mal, ¿cuál es la primera pregunta? ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Entonces nosotros empezamos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Entonces un pastor muy espiritual vino con nosotros. Dice, hermanos, cuando venga una prueba en su vida, no se pregunten por qué, pregúntense para qué. ¿Cuál es el propósito, no? Entonces, bueno, y ahora ya aprendimos. Segunda operación mayor, reconstrucción del tobillo. Se golpeó el tobillo, reconstrucción del tobillo. Cuando iba a caminar a la sala de operaciones, empezó, Señor, ¿para qué? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu propósito? Y Dios callado. ¿Usted ha visto eso? Que usted no va, Señor, ¿pero por qué? ¿Por qué? Y el Señor, callado. Porque Dios grita en medio del silencio. Nada, respuesta nada. Y otra vez el pastor, es que ustedes no preguntaron con la actitud correcta. Entonces ahora hay que preguntar, no, ¿para qué, Señor? Sino, ¿para qué, Señor? Entonces, tercera operación mayor. Le quitaron un ovario y la mitad del otro a mi esposa y le dijeron que nunca iba a poder tener hijos. ¿Para qué, Señor? Y el Señor callado. Entonces nosotros, ¿qué estamos haciendo mal? Cuarta operación mayor. Camino a la sala de operaciones, mi esposa me toma el brazo y me dice, ahora ya aprendí, Jeffrey. Y dije, ¿ahora qué aprendiste qué, mija? ¿Qué aprendiste? Y dice, ¿sabes qué? La próxima vez que vengan pruebas en nuestra vida que son muy difíciles para nosotros de llevar, no nos vamos a preguntar por qué, ni nos vamos a preguntar para qué. ¿Sabe por qué no hay que preguntarse para qué? Porque los caminos de Dios son tan grandes y tan sublimes que nuestra cabecita no entiende. Y aún aunque Él nos dijera el propósito, no lo entenderíamos. Entonces con razón Dios a veces se queda callado porque no lo entenderíamos. Y mi esposa me dijo, ahora ya aprendí, la próxima vez no nos vamos a hacer ni la pregunta por qué, ni para qué. La próxima vez que vengan pruebas difíciles en nuestra vida, la pregunta que nos vamos a hacer es, ¿por qué no? Dios es soberano, ¿no es cierto? Nosotros creemos que Él es soberano, ¿no? Si vamos a ser líderes para el nuevo siglo, más vale la pena que empecemos a creer eso de a de veras. Y que creamos que cualquier cosa que viene en nuestra vida, Dios es más grande y poderoso que cualquier prueba o que cualquier tentación que viene en nuestra vida. Pero la perspectiva correcta tiene que ser,
cuando vengan las pruebas difíciles que van a venir, yo tengo que mantener la perspectiva correcta. Y seguimos ahí en el versículo 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios. Decía: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea, predicando el evangelio del reino. Escúcheme bien, la perspectiva correcta del lugar. ¿Por qué? Porque Jesús no tenía que ir a Galilea, pero Él escogió ir a un lugar donde había una necesidad. Nosotros como líderes del nuevo siglo no podemos esperar que la gente venga a nosotros. Nosotros tenemos que ir a buscar a las personas que necesitan de nuestra ayuda. Porque si nosotros vamos a hacer la clase de iglesia, que muchas iglesias son así en América Latina, es sentarnos y crear nuestra propia cultura, nuestro propio lenguaje y esperar que el mundo que no conoce a Cristo venga a nuestra iglesia, es más difícil. Nosotros tenemos que salir de las cuatro paredes de nuestra iglesia e ir a buscar a la gente, porque Jesús tenía la perspectiva correcta del lugar. Él no se quedó esperando que la gente llegara a Él. Él se levantó y caminó para ir a buscar a las personas a Galilea. Pero lo regular, la gente no hacía eso. ¿Usted sabía eso? Póngase en el mapa: Judea, Galilea. Colóquese en el mapa. ¿Cómo estaba la cosa? ¿Tiene usted un mapa ahí? Busque un mapa. ¿Alguien tiene un mapa? A ver si se lo puede enseñar. ¿Alguien tiene un mapa al final de su Biblia? Un mapa de Judea y Galilea. ¿Quién tiene un mapa? Aquí. Vamos a ver. Solo para que tengan una idea, a ver si hay algo aquí. Aquí. Mire el mapa. Ah, no, está muy chiquito. Está muy chiquito. Aquí con la guitarra. Haga de caso que la guitarra aquí abajo era Judea y Galilea estaba aquí arriba. Y había un río, el río Jordán, que estaba de este lado. Y en medio estaba Samaria. Ahora miren lo que hacía la gente de Judea, que estaba aquí abajo. Lo que hacía la gente de Judea, miren lo que hacía. En vez de pasar a través de Samaria, porque no se llevaban con los samaritanos, no se llevaban, samaritanos no se llevaban con los israelitas. Y miren lo que hacían: se cruzaban el río. Imagínense, se nadaban el río, se cruzaban el río, pero con tal de no pasar a través de Samaria, y se iban del otro lado. Y luego cuando ya habían pasado Samaria, se pasaban a Galilea. Así de racistas eran. Y Jesús, en todos estos caminos, si usted mira Juan 4, dice que le era necesario pasar por Samaria. No, Jesús no se los llevó al otro lado del Jordán. Jesús pasó en medio de Samaria, camino a Galilea. A propósito, ¿por qué? Porque los discípulos perdieron la perspectiva correcta del lugar. Ellos pensaron: ah, no, es que ahí en Galilea no se puede. Oh, no, es que ahí en Samaria no se puede. Y Jesús a propósito va a ese lugar para compartir el evangelio con ellos. Y seguimos entonces en el versículo 16. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés. A ver, ¿por qué la Biblia va a ser tan específica de darnos el nombre de las dos personas que Jesús vio? Yo quiero sugerirles una razón. Porque Jesús nunca perdió la perspectiva correcta de personas. Le voy a decir por qué. Porque como líderes tendemos a enfocarnos en programas y no en personas. Entonces podemos llegar a distraernos y creer que lo más importante en la iglesia son todos los programas y todos los servicios, y se nos olvida que lo más importante es venir con las personas y darles una palmada y decirle: oye, qué bueno que estás aquí. Jesús era una persona con personas. Jesús le gusta. De hecho, la razón por qué Jesús dejó su gloria y vino a estar con nosotros, dice, para habitar con nosotros. Y si usted mira la mayoría de pasajes cuando hablan de Jesús hablando con las personas, dice que Jesús se sentaba a hablar con ellos. Dice que Jesús se sentaba a enseñarles. No dice en ningún pasaje en la Biblia, dice que Jesús se paraba y les escupía desde el púlpito. Pero siempre dice que Jesús se sentaba y les enseñaba. En otras palabras, Jesús era una persona que le gustaba estar con las personas. Le gustaba llamar a las personas por su primer nombre, porque Jesús era un amigo. ¿No es cierto que le dijo a sus discípulos: ya no los voy a llamar discípulos sino amigos? Porque nosotros, escúcheme bien, como líderes podríamos perder la perspectiva de lo que es un líder y pensar que lo más importante es nuestros programas, nuestros métodos, nuestro estudio bíblico, y olvidarnos que la persona en el estudio bíblico es más importante que el estudio bíblico en sí. En otras palabras, el estudio bíblico no es el fin, el programa no es el fin es la persona.
El fin es poder venir con la persona y decir, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Adoninam. Y tratar de recordar ese nombre. Está difícil recordar ese nombre, pero pero tratar de ser una persona personal con cada una de las personas. Le voy a decir porque eso es importante. Usted no sabe, en el libro Soy líder de jóvenes, ¿tienen el libro Soy líder de jóvenes y ahora quién puede darme? Mire, en este libro, el libro que escribimos que escribí hace poquito, no es el último, pero es uno de los que escribimos. Se llama Soy líder de jóvenes y ahora quién podrá ayudarme, en honor al Chapulín Colorado. Soy líder de jóvenes y ahora quién podrá ayudarme. En este libro dediqué todo un capítulo a hablar de lo importante que es construir relaciones con otras personas, amistades, construir la credibilidad para que podamos hablar y nuestras palabras tengan sentido para las personas. Porque le voy a decir una cosa, para mí uno de los retos más grandes fue poder llegar a una iglesia y romper toda la tradición evangélica cristiana que hay, porque tenemos tantas cosas que aún la jerga, la forma de hablar es ofensiva para personas que no son cristianas. ¿Usted ha notado eso? O sea, yo no tengo nada en contra, gracias, yo no tengo nada en contra de los títulos, ¿ok? Hermano tal, pastor tal, yo no tengo nada en contra de eso, por favor no me malentiendan. Pero cuando los títulos son una barrera para construir relaciones con las personas, los títulos hay que tirarlos a la basura. Porque así es en la universidad. ¿Saben qué? En la universidad me pusieron un rótulo que decía Doctor Jeffrey de León. Como ya él fue a la universidad y sacó su doctorado y todo en la Universidad de Chicago, hay que ponerle Doctor Jeffrey de León. Yo quité el rótulo y dice Jeffrey, decía. Y mis alumnos y todos, pero leí Jeffrey. Y todos los catedráticos se reunieron y decían, usted está rebajando el nivel académico de la universidad. No, yo no estoy rebajando el nivel académico de nada. Lo único que estoy pidiendo a los alumnos es que me miren a mí como una persona, porque eso es lo que soy. Yo soy una persona común y corriente, igual que ellos. Pero cuando el título es una herramienta para construir relaciones, excelente. Como yo acabo de usar el título en Mexicali, como les dije. En Mexicali me llevaron a mí por el título. Porque tengo un doctorado en filosofía y educación, me invitaron a ir a dar una conferencia a 800 ingenieros en la Universidad de Baja California. Entonces hay que usarlo como un instrumento. Pero tenemos que tener mucho cuidado de no olvidarnos que las personas son más importantes que los títulos, que las posiciones, que los programas, que los estudios bíblicos y que los servicios. Es por eso que nosotros que estamos en liderazgo de servicio, cuando la gente está entrando a la iglesia, debemos de recordarnos que debemos de mantener siempre una sonrisa y hacer a la persona sentir bienvenida. Porque podemos perder la perspectiva. Yo he entrado a iglesias donde los diáconos lo reciben, bienvenido, a ver, una silla. A ver, muévase, ve al diácono, ¿no? Mover a la gente. ¿Cómo le dicen ustedes diáconos? Decán, ¿cómo le dicen decán? Ujier. Yo he ido a iglesias donde los ujieres dicen, muévese. Con una actitud así como uno dice, bueno, mejor vete al mercado, mano. Porque muévese. Y uno dice, pero y eso no es una iglesia. Y porque la meta de ellos es sentar a la gente. Olvidamos que las personas son más importantes que sentarlas en una silla. Cosas tan sencillas como recordar que la razón por que Jesús vino fue por las personas. Porque las personas son importantes. Y Jesús no olvidó eso y los llama por su primer nombre. Andando junto al mar de Galilea vio a Simón y a su hermano Andrés, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. A ver, vamos a actuarlo aquí para que se nos quede bien grabado. Vamos a ver, necesito a Andrés y a su hermano. Voluntarios, dos voluntarios. Andrés y a su hermano. Dos voluntarios hombres, por supuesto. Andrés y su hermano y Jesús. Ven, tú vas a hacer la de Jesús. No, pero ¿y Jesús? Ok, vamos a ver, ¿quién parece más Jesús? Él parece Jesús. Entonces vamos a hacerlo con él, para hacerlo diferente. Ok, aquí. Entonces vamos a actuarlo. ¿Ustedes están allá? Ustedes son los pescadores. Perdón, los pescadores. Ok, entonces yo lo voy a narrar y ustedes lo actúan, ok. Listos, dice: andando junto al mar de Galilea, ahora te congelas un poquito. Dice, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón, así como que, pero espera, no le des la espalda a la cámara de televisión que están allá. Ok. Vio a Simón y a su hermano, no, espérense, ustedes todavía, no, pero el mar está para allá, es que el mar está para allá. Ok. Tiempo. Entonces, ok, no estamos, ok, entonces, dice, vio a Andrés y a su hermano, a ver, vio.
échale la vista. Mírale, así es como que si lo estás viendo. Eso, muy bien. ¿Vio a su hermana? Ahora, ¿qué era lo que ellos estaban haciendo? Y ellos dicen que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Eso, muy bien, echaban la red porque eran pescadores. Ahora, escuche bien. ¿Y por qué la Biblia dice porque eran pescadores? Si echaban la red, supone que eran pescadores. No, pero es que la palabra de Dios va a decir algo importante al final. Y va a ver a qué me refiero. Entonces, cuando los vio, mire lo que Jesús les dice. Echaban la red en el mar porque eran pescadores. Jesús les dijo, eso es lo que Jesús les dijo de aquí al punto. Venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Una vez más, Jesús lo vio, echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y Jesús les dijo, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. y mire lo que dice, dejando al instante sus redes, lo siguieron. A ver, sigan, vete. Muy bien, un aplauso para los pescadores de Jesús, muy bien. Excelente, muy bien, excelente. Ahora, y al principio les pregunté, ¿cuántos de ustedes tienen el llamado a ser líderes? Y la mayoría de ustedes levantó la mano, porque la mayoría son líderes. Ahora, yo sé que voy a defraudar a algunas personas ahora en lo que voy a decir, pero está bien. Pero por favor, déjeme que me explique antes de que agarre la silla y me la tire y diga que soy un hereje. ¿Ok? Aquí va. Yo sé que esto va a decepcionar a algunos, pero se los tengo que decir. El hombre araña no existe. ¿Ustedes sabían eso? El hombre araña es una película nada más. Ustedes saben eso, ¿verdad? Ok. Otra cosa que tengo que decirles, yo sé que eso es más duro todavía, pero se los tengo que... Yo no vine de Miami para decirles cuentos. El Chavo del Ocho y el Chapulín Colorado son la misma persona. Yo sé, vamos a tener consejería después aquí, allá, en el segundo piso. Es una verdad muy fuerte, pero hay esperanza, ¿ok? Hay esperanza. Otra cosa, el llamado a ser líderes no existe. No existe. El llamado a ser pastor tampoco. El llamado a ser misionero tampoco. Los dones sí existen, pero el llamado solo hay uno. Escúcheme bien, me voy a confesar. ¿Usted me creería si yo le digo que cada vez que yo leí este pasaje, yo creí que el llamado era pescar hombres? Yo pensé que ese era el llamado. Porque dice Jesús les dijo, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y yo crecí en la iglesia pensando que el llamado era pescar hombres. Mentira. Eso no es el llamado. El llamado es las primeras palabras. Venid en pos de mí. Ese es el único llamado que hay en la Biblia. Y como resultado de tú ir en pos de Jesús, Él te va a ser líder. Él te va a ser pastor, Él te va a ser misionero, Él te va a ser el mejor papá del mundo, Él te va a ser la mejor mamá del mundo. Como resultado de ir y cumplir con mi llamado, que solo es uno, es ir en pos de Jesús. Ese es tu llamado. Ese es tu único llamado sobre la faz de la tierra. En otras palabras, si tú puedes sentarte en la silla de la paz y de la gracia que Dios quiere que nosotros disfrutemos. Mire, la silla de la gracia y de la paz de Dios. Y Jesús dice a través de Pablo, gracia y paz a vosotros. Gracia y paz a vosotros. Todo el tiempo en las cartas. Lo que Jesús quiere es que usted se siente en la silla de la gracia y de la paz y descanse en saber que lo único que Él quiere de usted y de mí es que le conozcamos a Él. Porque entre más usted conoce a Dios, más certera le va a ser el que quiere Él que usted haga. Porque Él dice, venid en pos de mí, y el versículo, y yo os haré. Ese verbo en griego quiere decir que es un verbo pasivo. Eso quiere decir que Él hace el hacer en usted. Usted lo único que tiene que hacer es, viene el pastor y le dice, tú vas a ser un líder. Ay no, yo no puedo. Pues qué bueno, mejor que no puedas. Porque cuando usted dice yo no puedo, entonces Dios dice, pues yo sí puedo. Y por eso quiero que seas líder. A ver, ¿cuántos de nosotros que estamos aquí, cuando el pastor nos dijo, oye, ¿quieren ustedes ser líderes? ¿Cuántos de nosotros llegamos a nuestro espejo en el baño y nos vimos y dijimos, con razón el pastor quiere que sea líder? No, y ahora que eres líder, ahora lo que haces es tienes una foto tuya y unas candelas. Porque ahora ya eres líder. No,
¿Cuántos de nosotros pasamos por el proceso de liderazgo igualito al de Moisés? Moisés, quiero que vayas y liberes mi pueblo. Yo no puedo, Señor. Y Dios dice, pues por eso es que yo quiero usarte. Porque es en medio de tu incapacidad que yo brillo. Es en medio de tu incapacidad donde yo puedo hacerte ver que lo único que yo quiero de ti es que tú te sientes en la silla de la gracia y de la paz y descanses en saber que el único llamado que hay en tu vida es ir en pos de Jesús. Y como resultado, Él nos va a hacer pescadores de hombres. ¿Y qué termina el pasaje diciendo? Bueno, no termina porque la palabra de Dios continúa, pero dice que los discípulos enseguida dejaron sus redes. Dice que al instante dejaron sus redes y le siguieron. Ahora, aquí voy a empujar un poquito más el sobre, ¿ok? A ver, yo sé que muchos han dicho que ese pasaje habla de todo lo que tenemos que dejar por el Señor, pero lo que no se recuerdan es que al final, cuando Jesús resucita, los encuentra pescando otra vez y no los regañó. Jesús no le dijo, ay, usted regresó con las redes, ay, vénganse. No, Jesús resucitó, los encontró pescando y los bendijo en la pesca. ¿Recuerdan ustedes que Jesús regresó? No, hombre, tírenlo del otro lado. Ah, no busquen, hombre, tírenlo del otro lado. Pum, y un montón de peces. Entonces, voy a aclarar una cosa. Hay muchos que han creído que servir al Señor quiere decir dejar todo lo material, dejar sus negocios, dejar todo. Y yo tengo que aclarar algo. No es cierto. Porque muchos son líderes y Dios quiere que continúes en tu trabajo, que seas un profesionista, que hagas dinero y que bendigas a la obra con tu dinero. Entonces, por favor, no malentiendan, porque ser líder no quiere decir, voy a dejar mis redes y nunca voy a llegar a pescar otra vez. No me malentiendan. Porque hay unos que sí, hay algunos que sí tienen que dejar sus redes y seguir sirviendo al Señor, pero hay otros que no. Hay otros que hay un momento de dejar las redes, prepararse, entrenarse y luego regresar, pero ya preparado para poder usar las habilidades que Dios te ha dado. Tu negocio, a veces ustedes son líderes aquí y tienen grandes negocios, son profesionistas y están luchando, oye, dejo mi profesión o no, dejo mi negocio o no. Yo tengo que decirte, piénsalo y óralo muy bien, porque no quiere decir que si tú dejas tu negocio y sirves al Señor, el Señor te va a dar más, porque el Señor te amó y ya te terminó. Él no va a amarte más. Él ya te amó todo lo que te va a amar y tú no puedes hacer nada para que Él te ame más. Pero quiero terminar diciendo esto. Seguro, en el momento en que imagínense ustedes, vengan, síganme y yo los voy a hacer pescadores de hombres. Y dice, al instante dejaron sus redes y le siguieron. Guatemala, 1990, mucha lluvia. Y dentro de Guatemala hay muchas calles muy grandes y muy pequeñas también, grandes y pequeñas. Y en la lluvia había un puente muy importante en Guatemala que se lo llevó el río. Iba un autobús con 70 personas en el autobús. Y como la lluvia cubrió el puente, el conductor del autobús no se dio cuenta que el puente ya no estaba. Y el autobús entró en el agua pensando que todavía había puente y el puente se lo había llevado el agua. Y el autobús se hundió y pegó en el otro lado del puente y decapitó a la mayoría de las personas que estaban ahí. Y los medios de comunicación llegan a filmarlo, ¿no? Como son los medios de comunicación en América Latina. Entre más sangriento y más asqueroso sea, mejor. Y ahí van a las cámaras de televisión y nosotros encendimos la televisión en medio de la noticia. Cuando estaban las cámaras de televisión firmando todos los muertos que estaban sacando del accidente tan horrible que había sucedido. Y yo estaba viendo la televisión junto a un amigo y el amigo, usted no me va a creer, cuando vio lo que estaba pasando, el amigo dice, y mira cómo dejaron el autobús. En medio de 70 personas que habían terminado su vida terrenal y ahora estaban enfrentando la eternidad con sus almas, algunas en el infierno y otras en el cielo, lo único que él podía ver fue lo material. Si nosotros vamos a ser líderes para el nuevo siglo, tenemos que mantener la perspectiva correcta de lo material y de lo eterno. Y Jesús mantuvo su mirada en lo eterno sin descuidar lo material. ¿Por qué se lo digo? Bien sencillo. La mujer samaritana, ¿se recuerda? Cuando le encontraron a Jesús hablando con la mujer, nadie dijo nada. ¿Por qué? En Juan 4, porque en esa cultura no se hablaba con las mujeres. Pero ¿sabe qué es lo más interesante? Que los discípulos acababan de venir, fueron a comprar tacos a la ciudad que estaba ahí cerca, en Sicar, fueron a comprar comida y cuando regresaron le dijeron, Jesús come.
Y Jesús dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. ¿Por qué? Porque Jesús estaba interesado en el alma de la mujer y los discípulos estaban interesados en el taco. Jesús, cómete el taco. Y Jesús le dijo, no, lo más importante para mí es lo espiritual en este momento. Si vamos a ser líderes para el nuevo siglo, vamos a tener que tener nuestra mirada en lo espiritual y no solo en lo material. Y entonces quiero terminar con algunas preguntas. Si alguien nos puede ayudar aquí con el teclado, sería excelente, porque si yo toco, todos salen corriendo. Inclina tu cabeza y cierra tus ojos, por favor. Demasiado que absorber en tan poco tiempo. Y por eso quiero que nos detengamos un momento y pensemos por unos minutos. Quiero hacerte algunas preguntas para que las reflexiones conmigo y meditemos en estas preguntas. Y definitivamente la primera pregunta es la pregunta forzada. Es, ¿cómo estás tú enfrentando las tentaciones como líder? Y tal vez tú dices, ¿sabes qué, Jeffrey? Este retiro con líderes ha sido cabal lo que yo necesitaba. Porque me siento débil, me siento cansado, estoy como líder y yo le digo a la gente cómo pasar la tentación y yo no puedo. Pues yo quiero decirte que Dios sí puede. Pero Él quiere que tú te sientes en la silla de la gracia y de la paz y descanses en su amor, en su perdón, en su misericordia. Porque Dios no quiere usarte porque eres perfecto o porque eres perfecta. La perspectiva correcta de la tentación es reconocer que somos débiles y que necesitamos de Dios. La perspectiva correcta de la tentación quiere decir reconocer que nos vamos a caer, pero nos vamos a levantar. Y si tú eres un líder caído, en otras palabras, nadie sabe el pecado con el que tú estás lidiando, porque eres muy bueno en esconderlo. Ese pecado Dios quiere que tú se lo entregues una vez más. Y tú dices, yo es que ya lo hice, todos los domingos lo hago, cada vez que el Señor me ministra, yo lo hago. Pues la perspectiva correcta de la tentación es entender que Él está allí y sus ángeles están allí para servirte, para ayudarte. Pero no puedes darte por vencido ni por vencida. La segunda pregunta es, ¿qué prueba estás pasando? Si esa prueba es demasiado dura para ti, pues dale la bienvenida a aquel que es más grande que tu prueba. Y siéntate en la silla de la gracia y de la paz de Dios y descansa y cree que Él puede ayudarte a través de la prueba. Tercera pregunta, ¿qué crees tú acerca de las personas? ¿Has perdido tú la perspectiva correcta de personas? ¿Y te has distraído de los programas y los estudios bíblicos y todo lo que tienes que hacer? En medio del trabajo que mencionábamos ayer, están las personas. Y las últimas preguntas. ¿Cuál es tu llamado? Y Jesús dijo, venid en pos de mí y yo os haré. ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste en la silla de la gracia y de la paz y le dijiste, Señor, gracias porque yo no tengo que hacer nada? Lo único que tú quieres que yo sea un seguidor tuyo. Eso es nada más lo que Dios quiere. Y lo último es, ¿qué es más importante para ti, lo material o lo espiritual? No hay nada de malo en lo material. De hecho, no hay nada de malo con el dinero. La pregunta no es si tienes dinero o no. La pregunta es si el dinero te tiene a ti. La pregunta no es si tienes novio o no. La pregunta es si el novio te tiene a ti. La pregunta no es si tienes ministerio o no. La pregunta es si el ministerio te tiene a ti. Porque el único que merece nuestras vidas es Dios. Y a Él hemos de dársela. Nos ponemos todos en pie. Y así en una actitud de oración, tal vez el grupo de alabanza
de adoración, los salmistas pueden pasar al frente. Y vamos a continuar así en un momento de reflexión. Yo quiero que lo pienses, que lo medites, porque el liderazgo para el nuevo siglo tiene que mantener la perspectiva correcta. La perspectiva correcta que encontramos ahí en la palabra de Dios. Hoy en la noche, por favor, que no se les vaya a olvidar traer su cinturón de seguridad y abróchenselo antes de sentar, o cuando se sienten, abróchenselo. Pero hoy en la noche se van a caer de espaldas si ustedes no se ponen los cinturones, porque hoy en la noche voy a hablar de dos cosas que pueden cambiar la efectividad de cómo nosotros trabajamos con las personas. Dos palabras muy importantes y muy peligrosas si nosotros no entendemos cómo podemos acercarnos como líderes. Y por supuesto, dos principios más hoy en la noche. No nos perdamos el estudio bíblico que vamos a tener ahora, ¿ok?